Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo estoy feliz de estar aquí, compartiendo este ratito con ustedes en nuestro rinconcito de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad, me toca muy de cerca, y que sé que a muchos de ustedes también les resonará. Vamos a sumergirnos en las profundidades del dolor, de la desilusión, pero también de la esperanza y la resiliencia. Vamos a hablar de sueños rotos, de familias destrozadas, y de esa sensación horrible de que alguien más, ha intervenido en nuestra vida para quitarnos la felicidad que tanto valoramos. Este vídeo no es fácil, lo sé. Pero creo que es importante hablar de estas cosas, porque a veces sentimos que estamos solos en nuestro sufrimiento cuando en realidad, muchos otros están pasando por situaciones similares. Y quizás al compartir nuestras experiencias, al escuchar las historias de otros, podemos encontrar un poco de consuelo, un poco de fuerza para seguir adelante. Antes de que empecemos a desgranar este tema, quiero invitar a todos los que sean nuevos por aquí a que se suscriban al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren formar parte de esta comunidad, si quieren recibir una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo, pues ya saben, hagan clic en el botoncito de suscribirse y activen la campanita. No se arrepentirán. Y a todos los que ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los que hacen que todo esto valga la pena. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de esos sueños rotos, de esas familias que se desmoronan, y de esas personas que parecen tener un poder devastador sobre nuestra felicidad. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, y vamos a charlar un poquito. ¿Alguna vez han sentido que tenían todo lo que siempre habían deseado? Una familia unida, una relación amorosa, un trabajo que les apasiona, un hogar lleno de risas y amor. Todo en su lugar, como las piezas de un rompecabezas perfecto. Y de repente, ¡bam! Algo pasa, algo inesperado, algo que no ven venir, y todo se desmorona. Ese rompecabezas perfecto se rompe en 1000 pedazos, y te encuentras recogiendo los fragmentos, preguntándote cómo pudo pasar algo así. A veces, esa fuerza destructora viene de afuera. Una infidelidad, una traición, un engaño. Alguien que entra en tu vida, o en la vida de alguien que amas, y lo destroza todo a su paso. Alguien que quizás sin darse cuenta del daño que está causando, o quizás, peor aún, con plena conciencia de ello, decide interponerse en tu camino y arruinar tu felicidad. Recuerdo una historia que me contó una amiga. Una historia realmente desgarradora. Ella tenía un matrimonio precioso con 2 hijos maravillosos. Se amaban profundamente, se apoyaban mutuamente, y habían construido una vida juntos llena de momentos felices. Pero un día su marido conoció a otra persona en el trabajo. Una compañera, al principio una amiga, pero poco a poco, la relación se fue volviendo más intensa, más íntima. Y un día, la verdad salió a la luz. Mi amiga se enteró de la infidelidad de su marido. Su mundo se vino abajo. De la noche a la mañana, todo lo que había construido durante años, todo lo que había dado por sentado, se desvaneció. La confianza se rompió, el amor se marchitó, y la familia que tanto amaba se desintegró. Imaginen el dolor, la rabia, la confusión. Imaginen sentirse traicionada por la persona que más amabas, por la persona en la que más confiabas. Imaginen ver cómo tus hijos sufren las consecuencias de las decisiones de sus padres. Imaginen tener que empezar de cero, después de haber invertido toda tu vida en construir algo que ya no existe. Es una experiencia devastadora, sin duda. Y desafortunadamente es más común de lo que nos gustaría admitir. La infidelidad es una de las principales causas de divorcio en el mundo. Y las consecuencias emocionales pueden ser muy profundas y duraderas. Pero vayamos un poco más allá de la simple estadística. Imaginemos la cotidianidad rota, el ritual del café por la mañana ya no compartido, la cama que se siente inmensa y fría en la soledad. Piensen en las conversaciones triviales que ahora se convierten en campos de batalla, cada palabra un misil dirigido al corazón del otro. La infidelidad no es solo un acto, es la demolición de un universo construido con esfuerzo y cariño. Es la traición a una promesa, el incumplimiento de un pacto sagrado, la ruptura de la confianza que sostenía todo en pie. Y no se trata solo de la pareja. Los hijos, a menudo los más vulnerables en estas situaciones, se convierten en testigos silenciosos de la destrucción.
Sienten la tensión en el aire, la tristeza en los ojos de sus padres, la incertidumbre ante un futuro que ya no se vislumbra igual. Sus rutinas se ven interrumpidas, sus seguridades tambalean, y el dolor emocional que experimentan puede dejar cicatrices profundas que tardarán años en sanar. Se enfrentan a la difícil tarea de entender lo que está sucediendo, de procesar emociones complejas que ni siquiera los adultos pueden manejar completamente. A menudo se sienten culpables, responsables de alguna manera por la desdicha de sus padres, y viven con el miedo constante de tener que elegir entre uno u otro. Pero la infidelidad no siempre es la única culpable. A veces se trata de una serie de pequeños descuidos, de la acumulación de resentimientos no resueltos, de la falta de comunicación y de la desconexión gradual entre dos personas que alguna vez se amaron profundamente. Es como una enfermedad silenciosa que va carcomiendo la relación desde adentro, sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. La rutina, el estrés del trabajo, las responsabilidades familiares, la falta de tiempo para la intimidad, todo contribuye a crear un ambiente propicio para el distanciamiento y la eventual ruptura. Y luego está la idealización del otro, la fantasía de una vida mejor, más emocionante, más satisfactoria. La tentación de probar algo nuevo, de escapar de la monotonía, de sentir la adrenalina de lo prohibido. La creencia errónea de que la felicidad se encuentra en otra parte, en otra persona, en otra relación. Pero, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. A menudo, la búsqueda de la felicidad fuera de la relación solo conduce a la decepción, al arrepentimiento y a la pérdida de lo que realmente importaba. Pero no siempre la destrucción de nuestra felicidad familiar viene por una infidelidad. A veces son los problemas económicos, las adicciones, los problemas de salud mental, las diferencias irreconciliables o simplemente el paso del tiempo, que va desgastando el amor y la convivencia. A veces son las malas decisiones que tomamos o las oportunidades que dejamos pasar. A veces es la falta de comunicación, la falta de empatía, la falta de voluntad para trabajar juntos en superar los obstáculos. Profundicemos un poco en estos otros factores. Los problemas económicos, por ejemplo, pueden ser una fuente constante de estrés y tensión en la relación. La falta de dinero para cubrir las necesidades básicas, las deudas acumuladas, la incertidumbre laboral, todo contribuye a crear un ambiente de ansiedad y preocupación que puede afectar negativamente la salud emocional de la pareja. Las discusiones por dinero se vuelven frecuentes, los reproches se acumulan, y la falta de recursos puede limitar las oportunidades de ocio y diversión, privando a la familia de momentos de esparcimiento y alegría. Las adicciones, ya sean al alcohol, a las drogas, al juego, o a cualquier otra sustancia o comportamiento compulsivo, son otro factor devastador que puede destruir una familia. La adicción consume al individuo, lo aísla de sus seres queridos, y lo lleva a tomar decisiones irracionales que pueden tener graves consecuencias para su vida y para la de su familia. La mentira, el engaño, la manipulación, son herramientas comunes en el comportamiento del adicto, y la confianza se ve erosionada hasta el punto de la ruptura. La familia vive en constante estado de alerta, tratando de controlar la adicción, de proteger al adicto de sí mismo, y de evitar que siga haciéndose daño. Pero a menudo la lucha es desigual y la familia termina exhausta, frustrada y desesperada. Los problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar o la esquizofrenia también pueden tener un impacto significativo en la dinámica familiar. Estas enfermedades afectan la capacidad del individuo para relacionarse con los demás, para funcionar en la vida diaria y para disfrutar de las cosas que antes le hacían feliz. La familia se enfrenta a la difícil tarea de cuidar a un ser querido que está sufriendo, de brindarle apoyo emocional, de ayudarlo a buscar tratamiento y de lidiar con los síntomas de la enfermedad, que pueden ser impredecibles y difíciles de manejar. La falta de comprensión, el estigma social y la falta de recursos pueden dificultar aún más la situación, y la familia puede sentirse sola, aislada y abrumada. Y luego están las diferencias irreconciliables, esas diferencias de personalidad, de valores, de objetivos de vida, que a pesar de los esfuerzos por superarlas, terminan siendo un obstáculo insalvable para la convivencia. Dos personas pueden amarse profundamente, pero si tienen visiones del mundo incompatibles, si no logran llegar a acuerdos en temas fundamentales, si no están dispuestas a ceder y a comprometerse, la relación está destinada al fracaso. La falta de comunicación, la cerrazón mental y la intolerancia pueden exacerbar las diferencias y convertir la convivencia en un campo de batalla constante. Sea cual sea la causa, el resultado es el mismo: un sueño roto, una familia destrozada,
una sensación de pérdida y de vacío que puede ser muy difícil de superar. Y cuando sentimos que alguien más ha tenido la culpa de todo esto, la rabia y el resentimiento pueden ser aún más intensos. Queremos buscar venganza, queremos hacer que esa persona sufra lo mismo que nosotros hemos sufrido. Queremos que pague por el daño que ha causado. Pero la venganza, amigos míos, nunca es la solución. La venganza solo alimenta el ciclo de odio y de violencia. La venganza no te devuelve lo que has perdido. La venganza no te cura las heridas. La venganza solo te hace más daño a ti mismo. Profundicemos en esto. La venganza, a menudo disfrazada de justicia, es un veneno que corroe el alma. Puede ofrecer una satisfacción momentánea, una sensación de alivio efímero, pero a largo plazo solo genera más dolor, más sufrimiento, más resentimiento. La venganza te ata al pasado, te impide avanzar, te roba la paz interior. Te consume por dentro, te transforma en una persona amargada y rencorosa, y te aleja de la posibilidad de encontrar la felicidad. Además, la venganza es un arma de doble filo. A menudo el acto de venganza tiene consecuencias inesperadas, que pueden terminar perjudicándote a ti mismo o a personas inocentes. La venganza puede escalar rápidamente generando una espiral de violencia que es difícil de controlar, y que puede terminar destruyendo todo a su paso. Como dice el proverbio, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Lo sé, es difícil. Es muy difícil perdonar a alguien que te ha lastimado tanto. Es muy difícil dejar ir el resentimiento. Es muy difícil aceptar que las cosas no salieron como querías. Pero el perdón, aunque parezca imposible, es el único camino hacia la sanación. Perdonar no significa justificar lo que esa persona hizo. Perdonar no significa olvidar el dolor. Perdonar significa liberarte del rencor, liberarte del odio, liberarte del deseo de venganza. Perdonar significa aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero que el futuro sí está en tus manos. Perdonar significa elegir la paz interior, elegir la felicidad, elegir seguir adelante. El perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de valentía. Requiere fuerza, humildad y compasión. Requiere la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus motivaciones, y de aceptar su humanidad, incluso en sus imperfecciones. El perdón no es fácil, pero es liberador. Te permite romper las cadenas del pasado, liberarte del peso del resentimiento, y abrirte a la posibilidad de un futuro mejor. Y el perdón, en muchos casos, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso largo y doloroso que requiere tiempo, paciencia y mucha autocompasión. Es un proceso que puede implicar terapia, meditación, oración, o simplemente hablar con alguien en quien confíes. Exploremos un poco más las herramientas que pueden ayudarnos en este proceso de perdón. La terapia, por ejemplo, puede proporcionar un espacio seguro y confidencial para explorar nuestros sentimientos, para comprender nuestras heridas, y para desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Un terapeuta puede ayudarnos a identificar los patrones de pensamiento negativos que nos impiden perdonar, a desafiar nuestras creencias limitantes, y a desarrollar una perspectiva más compasiva sobre nosotros mismos y sobre los demás. La meditación y la oración pueden ser herramientas poderosas para conectar con nuestra espiritualidad, para encontrar la paz interior, y para cultivar la compasión y el amor incondicional. A través de la meditación, podemos aprender a calmar la mente, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, y a conectar con nuestra esencia más profunda. A través de la oración, podemos expresar nuestras necesidades, nuestros miedos, y nuestras esperanzas, y pedir ayuda a una fuerza superior. Hablar con alguien en quien confiemos, ya sea un amigo, un familiar, un consejero, o un miembro de un grupo de apoyo, puede ser de gran ayuda para procesar nuestras emociones, para obtener diferentes perspectivas, y para sentirnos acompañados y apoyados en nuestro camino hacia el perdón. Compartir nuestras experiencias con otros que han pasado por situaciones similares puede ser especialmente útil, ya que nos permite saber que no estamos solos, que otros han superado sus heridas, y que nosotros también podemos hacerlo. Pero es un proceso que vale la pena. Porque al final, el perdón te libera. Te permite dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. Te permite recuperar tu poder, tu autonomía, tu felicidad. Y no solo el perdón hacia los demás es importante. También es fundamental perdonarnos a nosotros mismos. Porque a veces nos culpamos por las cosas que salieron mal.
Nos reprochamos las decisiones que tomamos, las palabras que dijimos, las acciones que cometimos. Nos castigamos por no haber sido perfectos, por no haber sabido cómo evitar el desastre. Pero somos humanos, amigos míos. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Todos tenemos defectos. Y no podemos cambiar el pasado. Lo único que podemos hacer es aprender de nuestros errores, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Profundicemos en la importancia del autoperdón. A menudo somos nuestros peores críticos. Nos exigimos la perfección, nos castigamos por nuestros errores, y nos comparamos constantemente con los demás. Pero la perfección no existe y todos cometemos errores. Es parte de la condición humana. Lo importante es aprender de nuestros errores, crecer a partir de ellos, y no permitir que nos definan. El autoperdón no es un acto de autoindulgencia, sino un acto de autocompasión. Es la capacidad de tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad, comprensión y aceptación que trataríamos a un amigo que está sufriendo. Es reconocer que somos imperfectos, que cometemos errores, pero que también somos valiosos, dignos de amor y capaces de cambiar. El autoperdón implica aceptar nuestra responsabilidad por nuestros actos, pero también reconocer que no somos perfectos, que no podemos controlar todo, y que a veces las cosas simplemente no salen como queremos. Implica dejar ir la culpa, el arrepentimiento y el autodesprecio, y abrazar la posibilidad